¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Este es un tema que nos preocupa mucho porque las cosas pasan, la gente las asume como si vinieran de fuera y evidentemente hay una parte que viene de las propias manejos y toma de decisiones que hacen a nivel de cada país o de cada nación o de cada estado, pero otras vienen impuestas de fuera desde mecanismos que nosotros mismos nos hemos implicado, ¿no? Como es la Unión Europea. Lo que no se ha hecho nunca es una evaluación de lo que significa el estar en Europa, ¿no? Eso es un tema que da mucho miedo, nadie se quiere plantear, incluso en sitios como Cataluña, donde están planteando toma de decisiones desde el punto de vista de un nuevo Estado, pues todo el mundo quiere estar en Europa y algunos que ya llevan mucho tiempo en Europa nos preguntamos para qué. El MEDE está formado por un Consejo de Gobernadores. Un Consejo de Gobernadores. Este Consejo de Gobernadores está formado en estos momentos por los ministros de Economía de cada país. Es decir, que Guindos forma parte del MEDE, del Consejo. Entonces, bueno, también está abierto, el MEDE está abierto a financiación, digamos, de los estados, pero está abierto a bancos privados. Pueden entrar los bancos privados. Es como un banco privado que está abierto a bancos y a capitales privados, incluso a personas individuales que quieran participar. Y es un banco que daría y da no solamente préstamos, sino que da también dividendos en función de los resultados que tenga. Es decir, es un banco privado. Es un banco privado sometido a unos criterios, digamos, comunitarios de acción conjunta, pero está abierto a financiación ajena incluso fuera de Europa. Sí, puede ser la banca privada también. Puede ser Goldman o puede ser cualquiera que se quiera meter ahí para tomar decisiones. El mecanismo europeo de estabilidad está ligado completamente a lo que es un tratado, pero sobre todo es un instrumento, una especie de banco de Fondo Monetario Internacional para dar préstamos desde Europa a los países que no pueden cumplir con obligaciones financieras bajo una norma estricta de condicionalidad, que es donde está el tema, y que se fijan y se negocian a través de lo que se llaman los MOU o Memorándum de Entendimiento. Este mecanismo está completamente ligado a lo que es el pacto fiscal. El pacto fiscal es otro tratado, se llama Tratado de Estabilidad y Gobernanza Europea, que significa que todos los países se comprometen por encima de todo a unas condiciones estrictas de estabilidad financiera y que se definen una serie de criterios. Yo lo explicaba muy rápidamente en un artículo que escribí para el periódico del 15M. Son unos déficits, lo que se llaman los déficits estructurales, que se miden en cada país en función de la coyuntura económica y también en función de las características propias de la deuda de cada país. En definitiva, este tratado, este MEDE, lo que es una herramienta, que es, como digo, para dar fondos, y que tiene las características que tienen todas las herramientas y los errores que tienen todas las herramientas que vienen de la Unión Europea y el funcionamiento, que es, en este caso, antidemocrático, por supuesto, y blindado. Antidemocrático porque los que son el Consejo de Gobernadores, que dice que es independiente del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Estamos en las mismas circunstancias parecidas a la toma de decisiones de lo que es el Banco Central Europeo respecto a la gobernanza que llaman, o a lo que nosotros decimos toma de decisiones. ¿Quién controla el Banco Central Europeo? Que también es independiente y blindado, y no se puede... aparte de la política errónea que hace, que podríamos analizar aquí, si queréis, de que es control de la inflación, etcétera, pero en la práctica está asumiendo otras muchas
muchas funciones que van más de política económica y de toma de decisiones, porque que no se toman de una forma se toman de una forma tecnocrática, y precisamente por gente que viene de la banca, como es el caso de los que son gobernadores del Banco Central Europeo, que todos vienen, no sé por qué, de Goldman Sachs, y que tiene una trayectoria muy controvertida respecto a las decisiones y la política, sobre todo, que se está aplicando. El Banco Central Europeo en estos momentos, como puede ocurrir con el MEDE, son de los elementos más reaccionarios y más neoliberales que existen en Europa. Incluso van más allá de los postulados del Fondo Monetario Internacional, que todos lo conocemos, y el que ha estado aplicado las políticas de recortes en América Latina, y ahora es el que está detrás del MEDE. En cuanto al funcionamiento del MEDE, goza o se ha dotado de inmunidades que le sitúan al margen de cualquier tipo de control democrático de los ciudadanos, de todo tipo de privilegios especiales en los territorios de los países miembros y en los que desarrolle sus funciones o posee activos, según el artículo 32. De inmunidad frente a procesos judiciales, tanto sus bienes activos como cualquiera que fueran sus poseedores. Los archivos y documentos son inviolables y sus recursos y activos estarán exentos de restricciones, regulaciones y medidas de control. Pero todas estas decisiones y todos estos acuerdos a la hora práctica de que haya que pedir un préstamo, ¿cómo funcionan? Pues en el caso de que un país necesite un rescate o necesite un rescate al país total, es decir, rescate país o rescate a la banca, es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional los que evalúan conjuntamente las necesidades y la sostenibilidad de la deuda y las necesidades de financiación del país asistido. Es decir, que antes de dar cualquier tipo de préstamo, el país va a ser sometido a una evaluación y se tomarán y se aplicarán una serie de medidas, como nos dicen cada vez que se pide un préstamo, que forman parte de este memorándum de entendimiento. Que cualquier cosa que hagas tienes que asumir para que te concedan y empieces a negociar un préstamo. Ya lo hemos visto, los 40.000 millones para negociar el préstamo de rescate de la banca, pues se han venido condicionados por la aplicación, subida del IVA, recorte de pensiones, recortes salariales, más flexibilidad, más apertura de los mercados de trabajo y más reforma laboral. Y siempre la misma historia, siempre la misma historia. Todas las políticas económicas, que es el fondo de la cuestión, toda la política de ingresos y gastos, es decir, presupuestarias, vienen condicionadas. Vienen condicionadas fundamentalmente por el lado de recorte de gastos, porque por el lado de los ingresos no se toman ninguna medida para aumentar ingresos, para aumentar presión fiscal. Es decir, el caso como se ha visto Francia, pues Francia ha querido mantener unos impuestos más altos y enseguida ha tenido que prescindir de ellos. Así que es un corsé completo totalmente. Y otra cosa, el tema famoso de meter mano a las grandes fortunas paraísos fiscales. Pues ahí no se avanza nada. Es decir, que en el caso de España hay 70.000 millones de euros que habría que meter mano, y ahí no. Y con 70.000 millones se hubiera resuelto el problema de la banca, de los rescates de la banca, el tema de los recortes de sanidad y todo eso, que son el chocolate del oro, porque ya son 3.000 millones, 4.000 millones, 5.000 los recortes, pero el tema fundamental es que te piden austeridad en los gastos prioritarios que entendemos desde el punto de vista social, pero no te dan facilidades para que aumenten los ingresos, que tienen que llevar al mayor rango dentro de cada país, si es posible a rango institucional, todo el tema de la estabilidad presupuestaria como norma prioritaria. Entonces, en el caso, eso fue precisamente lo que se forzó en su momento, que España estaba muy mal, y forzaron a España que para que pudiera tener posibilidad de pedir el préstamo a la banca, tenía que pasar primero, llevar al rango constitucional y de modificación del artículo 135, tenía que llevar esto, que era no del MEDE, sino del pacto, del mecanismo, del Tratado Fiscal de Estabilidad, no del pacto fiscal, como se llama. Este mecanismo entraba en marzo porque había un plazo desde que se aprobó por el Consejo
había un plazo para que cada país fuera incorporando eso en sus constituciones. Entonces en Alemania se resistieron muchísimo y hubo unas disputas muy grandes en el Bundestag de que se aceptaban o no, o si eso condicionaba completamente su política. Al final lo aprobó Alemania, antes lo había hecho España, y poco a poco todos los países, de una manera u otra, lo han hecho. Y cuando lo han aprobado todos los países es cuando entra en funcionamiento. Por eso entra en funcionamiento ahora, ¿no? Después de que los 17 países de Europa lo hayan ampliado, de la eurozona. Pero también se abre a los otros 27, al resto de los 27 países para que también se unan, pero eso ya es voluntario. Pero mientras tanto ha venido un poco la desbandada, es decir, que Alemania, España, Francia, Italia han aprobado y han incorporado sus constituciones, Irlanda, que le han obligado, Irlanda también, que también ha tenido que firmar, y hubo una campaña, ha tenido que incorporarlo en su cuestión. Pero Gran Bretaña ha dicho que no solamente está en el euro, sino que se quiere marchar, y está planteando, como siempre, el reto que me marcho de la Unión Europea porque no quiere entrar, quiere mantener su independencia. El hecho es que en la práctica se está desmantelando toda la estructura productiva que teníamos. Lo poco que teníamos, que funcionaba más o menos, y eso es una cosa que va a ser muy difícil de recuperar durante décadas. Todo lo que teníamos de estructura productiva más o menos consolidada, que podía ser, necesitaba a lo mejor reforzarse, pero que tenía sus mercados y todo eso va a ser imposible volver hacia ello. Eso es una voluntad política todo. Alemania en esto me dice, no queremos saber nada de otros países, os arregláis, nosotros en un momento hemos rebajado salarios y vosotros tenéis que hacerlo, pero claro, es que estamos en diferente postura, porque España, desde que entra en Europa, yo no veo. Es una cosa que habría que hacer, a mí me gustaría hacerla, y a lo mejor si tengo tiempo la de, es que nosotros empezamos a meternos en Europa con lo que se llama unas diferencias de tipo estructural, que estamos del orden del 80% del PIB medio europeo. Vale, ahora estamos en el 90 y algo, pero es que la Europa de ahora no es la Europa de los 15 o de los 6 de antes, es que la Europa de ahora es la Europa donde están metidos una serie de países que tienen un PIB y una renta per cápita mucho más baja. Luego estamos prácticamente yo diría a la misma postura que estábamos en el año 85, pero hemos perdido todo el tejido productivo y todas las ayudas que había antes y que nos estuvieron engañando, que estaban ayudándonos de Europa a hacer carreteras. Eso era una mentira, porque nos estaban ayudando es que empresas alemanas o de otro sitio estuvieran invirtiendo aquí y sacaron beneficios muy redondos. Lo mismo que los bancos alemanes han sido muy responsables del proceso de la burbuja inmobiliaria en España, porque estado financiando a los bancos españoles que no tenían suficientes fondos, ya sea Banco de Santander, BBVA y otra serie, a favorecer la burbuja inmobiliaria, y entre ellos está el Deutsche Bank, que es uno de los bancos que más especulación ha fomentado, y que sin embargo tiene la bendición del Bundesbank y del gobierno alemán, que antes era un banco medio público, ahora no es medio público, pero tiene toda la fuerza y todas las atribuciones para ser un banco de gran calado, que es el que da las decisiones al gobierno alemán, y el gobierno alemán, a través del Bundesbank, las transmite al Banco Central Europeo, y son las políticas que se aplican. Luego, es que no es que hay unos países que sí, que se habrán cometido alguna... Yo no digo si han cometido errores gravísimos de despilfarro y tal, todos los conocemos, no voy a sacar el rosario de lo que hay aquí, de chorradas que se han hecho de aeropuertos, de falta de control y de cosas, pero vamos, que esto no ha sido perfectamente asumido por todos. Nosotros veíamos venir, y no yo, sino mucha gente que sabe y que son más expertos, que iba a venir todo lo que estaba viniendo, y nadie hizo nada, y se ha llegado todo un proceso de intentar poner mano y meter en orden a la banca y a los excesos, y nadie ha podido con ello. Luego está claro que quién toma las decisiones, ¿no? Ahí va a haber una serie de países que tienen más fuerza, como el caso de Alemania, Holanda, que van a mantener sus normas de competencia a nivel internacional, y otros países los que estamos, que ese es otro de los mecanismos que vienen tanto por el MEDE
como del pacto fiscal y el tema del euro, que está creando unas divergencias y unos desajustes centroperiféricos en lo que es el centro Europa, es decir, centro económico, es decir, Alemania, Austria, Holanda y algún país más, y el resto de países mediterráneos, pero también no está tampoco muy allá Francia y otros, y se está creando una lucha que va en el seno de lo que pretende la Unión Europea en su estrategia 2020 y en otra serie de cosas. Quiere hacer, por encima de todo, Europa una potencia a nivel mundial, pase lo que pase. Aunque sea que nos convirtamos todos en chinos, perdamos todas las ventajas y todos los salarios para empezar a producir a lo que sea para ser competitivos. Eso va por encima de cualquier otra regla. La solidaridad, la compensación territorial, el apoyo entre países, lo que cuenta es, en definitiva, lo que llaman el mercado, la competencia y la posibilidad de competencia a nivel internacional. Yo creo que es el momento de plantear otras alternativas, otro tipo. Antes pensábamos que Europa era transformable, incluso desde ATTAC luchábamos, pero una vez que se aprobó desgraciadamente el Tratado de Lisboa, que hace que sea imposible volver hacia atrás, es decir, que lo que se hace con el Tratado de Lisboa, a no ser que hubiera un referéndum en todos los países para echarlo para atrás, pero del momento lo que se está viendo es que los hilos que salen de ahí, el Tratado de Lisboa, del Pacto por el Euro, del Tratado de Estabilidad, del Pacto Fiscal y del MEDE en este momento, conducen todos al mismo camino, que es el camino es que las decisiones y las políticas vienen decididas por unas cuantas organismos y personas, muchas de ellas ligadas a la banca, y además con políticas erradas y equivocadas que lo que van es a imponernos unos criterios que vienen, de alguna manera han salido erróneamente, y además tampoco de lo que se llamaba el ordoliberalismo alemán, que es una tendencia que surgió un poco antes de la venida del nazismo, de control de la inflación, de cuando hubo todos esos abusos que hubo en Alemania del control de la inflación, y eso le da muchísimo miedo a los que toman las decisiones en Europa, que es Alemania por un lado, el Bundesbank, y a través de ahí el Banco Central Europeo. Entonces, todo lo que es salirse de ese camino y dar políticas procíclicas que pueden ayudar a crear empleo o que pueden salirse de esa norma de austeridad, están de momento absolutamente condicionadas y te llevan automáticamente a mecanismos que no tienen ni pie ni cabeza, ni las cifras tampoco, porque muchos dicen, ¿por qué 700.000 millones? Porque el Banco Fondo Monetario Internacional puso esa cifra en dólares hace un montón de cosas de ese tipo. Es decir, son mecanismos de imagen que seguimos con las políticas del consenso de Washington, que no se han cambiado ni un pelo de neoliberalismo y que se siguen aplicando, y que es evidentemente el enemigo o lo que tenemos que remover. Que tenemos que remover evidentemente bajo formas de acción política, porque estar protestando, escribiendo, eso no sirve para mucho, sino que había que remover y cambiar la situación. En Grecia han salido mucho a la calle y han hecho muchas cosas, pero han conseguido poco cambio, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo y tiene sobre todo mucho miedo a perder lo poco que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Grecia? Ya nos tendríamos que remitir a hacer un análisis de lo que está pasando en Grecia, que es terrible, pero también sin ir a Grecia, también estamos viendo lo que está pasando en España, ¿no? ¿Qué está pasando con la sanidad? ¿Qué está pasando con los ambulatorios? ¿Qué está pasando con los hospitales? ¿Qué está pasando con la enseñanza? ¿Qué está pasando con la investigación? ¿Qué está pasando con un montón de cosas que no somos capaces de poner coto, y que aquí en un país no sé, porque es un tema que siempre se dice, ¿no? El tema de la corrupción, que si somos más o menos los genes, yo creo que no, que eso no es un tema de genes, es un tema de falta de control democrático, es decir, y de toma de decisiones. Pero mientras pasan cosas tan gordas como está pasando en este país, y tan gordas, tan gordísimas, y no somos un pelo, ni seamos capaces, no solamente de cambiar un gobierno, que eso no va a cambiar para nada, ¿no? Cambiar el PP y que vengan otros no va a cambiar para nada, pero por lo menos sería una imagen del potencial de cambio, ¿no? Pero ni siquiera hemos podido ir más allá.